Bienvenida, gente querida, a una nueva clase del lector estepario. Estamos en modo seminario. La primera clase fue respecto a una definición conceptual del miedo, cuáles son sus manifestaciones psíquicas y físicas, la distinción entre el temor y la angustia, y por supuesto están invitados e invitadas a que lo vean acá, en el enlace que voy a dejar aquí, arribita, para que lo vean, o en la caja de comentarios también, el enlace directo. Pero ahora nos vamos a abocar al mundo de los héroes, al mundo de los griegos, y vamos a analizar cómo el héroe se construye frente al miedo y cuáles son sus particularidades. Más que relatar las historias mitológicas, que por supuesto existe mucho material en internet para que usted pueda visitar cómo eran las leyendas, lo que nos interesa es ver el trasfondo de lo heroico. ¿Qué significa ser un héroe? ¿Ante qué cosa se contrapone? Y finalmente, ¿cómo es su periplo? Así es que, sin más preámbulos, vamos allá. En el diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal, cuando vamos a la entrada de Phobos, que como bien sabemos, Phobos en griego significa miedo, nos dice lo siguiente en una entrada muy breve: Phobos es la personificación del miedo, acompaña a Ares en el campo de batalla. Como en griego es nombre masculino, Phobos es un demonio macho. Pasa por hijo de Ares y hermana de Deimos. No se le atribuye ninguna leyenda en particular. Curioso que el miedo no haya legado ninguna historia. Sin embargo, aparecen algunas referencias ya en la Ilíada de Homero. Es descrita como la acompañante de Ares, que va sembrando el terror, el miedo en el campo de batalla. Y también en Hesíodo y en su Teogonía aparece también la descripción del escudo de Heracles, o de Hércules, como es conocido en el mundo latino, que como bien sabemos es el principal héroe, es el héroe estrella del mundo griego. Es una suerte de Superman. Entonces aparece en su escudo una descripción, unas figuras, y entre ellas aparece Phobos, porque tiene que infundir miedo. Ahora, ¿a qué le temía la gente de la época de la Grecia antigua? ¿A cuáles eran los principales miedos? Bueno, en primer lugar hay que hacer una pequeña aclaración. Por supuesto que para los estudiosos del mundo heleno, ellos saben muy bien que es una suerte de generalización, muchas veces simplificada, hablar de los griegos como que fueran una unidad política, económica, social, histórica. Evidentemente, los griegos compartieron cultura, compartieron idioma, pero había muchas diferencias, a veces radicales, entre cada polis. También no debemos olvidar que cada época tiene sus pensadores, tiene su desarrollo artístico, filosófico y científico. Por lo general, cuando uno examina desde lejos, bueno, por lo general a uno cuando le enseñan en el colegio, el mundo de los griegos siempre se ve como una cosa, como un bloque monolítico. Ya después, con el tiempo, uno empieza a comprender las radicales diferencias entre, por ejemplo, las polis más conocidas como Esparta con Atenas, que inclusive llegaron a rivalizar, no solamente por el predominio, sino que llegaron a la guerra, llegaron a las armas. Corinto y Tebas también eran otros mundos diferentes. Algunos se caracterizaban por el comercio, otros por la navegación. Esparta por su sólida estructura férrea, por su sólido férreo estatismo, digamos, podríamos decirlo en términos modernos, y Atenas como la cuna de las artes y del pensamiento. Ahora bien, el mundo de los griegos acunó una idea que iba a trastocar a toda la humanidad, y que inclusive hasta los días de hoy aparece siempre, por ejemplo, en los titulares de las noticias: joven héroe rescata de las llamas a un anciano. O muchas veces se utiliza en el ámbito deportivo: los héroes que llegaron y ganaron tal copa o tal competencia, y son percibidos por la sociedad como unos héroes del campo de batalla, unos héroes del campo deportivo, y no hay ningún problema con ello. Sin embargo,
lo heroico, el héroe, digamos que en sus inicios era algo un poco distante, no era simplemente el tipo que tuviera una fuerza extraordinaria, no era simplemente un tipo que llevara acciones positivas, había muchas cosas que lo definían. Me alejo, desde ya lo voy a decir, de la visión que tiene Joseph Campbell respecto al mito del héroe y el viaje. Me parece que si bien el estudio de Joseph Campbell es correcto respecto a la configuración mítica del héroe, hay algunos reparos que tengo respecto a la configuración que él hace. Bien sabemos que el mito del héroe fue recogido por Hollywood, aparece en las Guerras de las Galaxias, en Star Wars. Algunos también lo han trasladado al Señor de los Anillos, pero sin embargo en sus comienzos la figura del héroe no estaba ligada necesariamente a un viaje. Entonces, claro, lo que hace Campbell es tratar de buscar los ejemplos que más le sirven para hacer esta suerte de psicoanálisis del mito. Bueno, yo me prefiero apartar de esa línea y voy a seguir una línea diferente. Me voy a basar en varios pensadores. En primer lugar, en Mircea Eliade, que fue un mitógrafo, un mitólogo. Estudió los ritos de iniciación, estudió el pensamiento tribal y por supuesto el mito y lo heroico. También me voy a basar en Carlos García Gual, que es un escritor, filólogo y helenista, que me parece que tiene trabajos bastante definitorios y muy potentes sobre el tema heroico y sobre el mundo griego en general. Y vamos a tomar como referencia también Los héroes y Junta de Sombras de Alfonso Reyes, escritor helenista también, mexicano, fundamental en la configuración de la literatura hispanoamericana, primera mitad del siglo XX, fue cercano a Gabriela Mistral en Chile y a Jorge Luis Borges en Argentina. Y a pesar de que su estudio pueda estar un poco ya desactualizado respecto a muchos nuevos descubrimientos que se han ido haciendo, me parece un libro fundamental, quizás como bisagra entre los estudios más contemporáneos y los estudios que datan del siglo XVIII, XIX. Pero está muy bien escrito. Y por supuesto, existe otro libro que tangencialmente lo estuve estudiando, que se llama Los héroes griegos, de Karl Kerenyi. Es un estudio soberbio publicado por la editorial Atalanta, donde se encarga de rastrear a través de todo el mundo artístico la huella del mundo heroico, en las vasijas, en las esculturas, en los poemas. Es un libro ya de alta erudición, no es fácil de asimilar, hay que llegar leído. Y también hay otro libro que me parece que puede servir como introducción, que son Los mitos griegos de Robert Graves. Un libro que también es un poco más didáctico, está más escrito de forma, podríamos decir, como una introducción al mundo de los griegos, está más escrito pensándolo como fábula, más que hacer una genealogía erudita sobre cada mito. Entonces dijimos que el miedo, no hay un mito que refiera claramente al Phobos. Hay pequeñas referencias, probablemente se han perdido. Entonces, cuando uno se pregunta ¿qué le tenía miedo el griego de esa época? Claro, dista mucho de los miedos actuales. No existía el concepto de la depresión. Sí existía el concepto del temor, que como bien dijimos en la primera clase es a diferencia del miedo, que es más de piel, es una sensación muchas veces que se desencadena de forma racional y irracional. El temor es una reflexión sobre el miedo. Y bueno, hay un estudio muy bueno, muy completo, que se llama El miedo en la guerra griega antigua y su conceptualización en las fuentes, una introducción, publicada el año 2014 por Fernando Echeverría Rey. Voy a dejar el enlace porque me parece que es un buen aporte. Él es catedrático por la Universidad Complutense de Madrid y para él la principal emanación del miedo griego era la guerra, el temor a la guerra. Este estudio toma como base los relatos de las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, las descripciones que hizo Tucídides respecto a muchas decisiones que se tomaron en guerra por temor y por miedo, por supuesto, y también se basa en el mundo homérico, de los dioses, de los héroes y dioses homéricos,
en el cual en el miedo al campo de la batalla, era descrito de forma muy profusa, con muchos detalles. Vamos a tomar algunas ideas también de este texto, pero vamos ahora a ir a una definición de lo que tendría que ser el héroe. ¿Qué es lo que es el héroe? Bueno, Aristóteles en la Política dice que suponemos que los héroes son superiores a los humanos en cuerpo y también en alma. ¿Qué quiere decir Aristóteles? Que esta superioridad no solamente se refleja en la fuerza física, en tener un origen divino, sino que también en el pensamiento, en la forma en que ellos se enfrentan a la realidad. Explícitamente no habla del miedo, pero habrían dos cosas que lo distinguen entonces de los seres humanos comunes y corrientes. Uno es el kleos, que en griego antiguo significa fama. La fama obviamente dista mucho de la fama de la actualidad. Ahora famoso es el tipo que sale hablando en Twitter, por supuesto, o la estrella de Hollywood. Bueno, la fama para el mundo griego se originaba en aquel que por alguna acción, por alguna hazaña, por algún hecho en armas, por algún hecho de fundación de alguna ciudad o de algún logro deportivo, perduraba. Ese era el kleos. La fama perduraba en el tiempo porque era digno, en sus relatos eran dignos de mención. Y lo otro es la arete, que como sabemos también es un concepto griego antiguo, que es la virtud, que también era algo que provocaba que una vez que la persona moría, seguía en boca de muchos, porque había sido virtuoso, ya sea en el uso de la lanza, en el uso de los arcos, fue un buen legislador o fue un buen atleta. Esas eran las cosas que se manifestaba concretamente la idea del arete, que es la virtud. Píndaro, que es uno de los poetas que, por fortuna de los dioses, vamos a decir como decían los antiguos griegos, su obra ha perdurado porque fue rescatada, pero Píndaro fue uno de estos poetas que en cierta forma su obra fue preservada, y creo, arriesgo como hipótesis, probablemente porque él se destacó por una forma de poética que es el epinicio, que es una forma de elogio, pero no un elogio a cualquiera, sino que era a los atletas en las competiciones. Él era una suerte de poeta que cantaba el triunfo, algo muy distinto en la actualidad, donde el poeta generalmente se presenta como una persona que canta el fracaso, que canta la derrota. En Píndaro es totalmente lo contrario. Y hay una afiliación entre el elogio al héroe que tiene que ver con los dioses. Hay una genealogía que viene de los dioses, pasa por los héroes y llega a los hombres. Y nos dice así, vamos a leer, en la Olímpica 2, que fue dedicada a Terón de Agrigento, que fue vencedor en la cuadriga. Y dice así, en su primera estrofa: himnos que domináis la lira, qué dios, qué héroe, qué hombre deberemos cantar. En verdad es Pisa de Zeus, mas el juego de Olimpia lo estableció Heracles, cual primicia de su victoria. Pero a Terón, por su cuadriga triunfal, se debe celebrar justo en su respeto a los extranjeros, baluarte de Agrigento, primor de renombrados padres que la ciudad enaltece. Si se fijan, parte Píndaro preguntando a quién debemos cantar, a qué dios, a qué héroe, y luego establece esa genealogía de dónde se originan los juegos. Y por supuesto que dice, lo estableció Heracles. Entonces los juegos ya no son solamente una mera competición, no es algo deportivo, no es como ahora que los futbolistas o los deportistas en general compiten por la mera fama o por ver quién es más competente en un juego totalmente secularizado. Acá es un juego divino, que tiene un origen divino en los héroes, en Heracles o en Hércules, que como bien dijimos es uno de los principales héroes del mundo griego. Así es como lo canta. Entonces el héroe es un intermediario entre los dioses y los hombres. Los dioses están arriba, los hombres mortales en la tierra, y el héroe es una suerte de puente, hay una conexión. Pero el héroe, la misión del héroe no es divinizar al mundo, sino que es lo contrario, es humanizarlo. ¿Qué sentido? Él llegaba a este mundo para reparar entuertos
Vamos a ver que después la figura del caballero de la Edad Media, el caballero de la leyenda y de la historia, toma mucho de estos elementos. Pero bien, ahora estamos en la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Luchaba contra monstruos terribles, dictaba leyes, se levantaba como un caudillo formidable, arengaba al resto, eran duros guerreros o navegantes. Pero aquí está lo fundamental: vivía en un tiempo mítico. O sea, en el mundo griego, si un ciudadano salvaba una guaguita, no era considerado un héroe, era considerado un buen ciudadano. ¿Y por qué no era considerado un héroe? Porque no vivía en un tiempo mítico, vivía en un tiempo histórico. ¿Y qué es lo que es el tiempo mítico? Bueno, y aquí viene lo fundamental. Para poder explicar la figura del héroe, tenemos que entender qué es el mito. Sin el mito estamos desprovistos de una explicación conceptual sólida. Entonces, siguiendo la estela del profesor Kirk, que en la naturaleza de los mitos griegos nos dice, no hay una definición del mito, no hay ninguna forma platónica del mito. Y esto también nos deja de momento en una suerte de vacío conceptual. Así como Phobos, que era este ser, este macho cabrío, esta figura demoníaca que infundía miedo en los campos de batalla, el mito tampoco aparece conceptualizado de forma muy clara. De ahí que, por ejemplo, se diga que los diccionarios de mitos siempre sean muy endebles. Y en el sentido, bueno, ahora lo vamos a explicar por qué. A pesar de que yo partí con este diccionario de mitología griega y romana, el mito vamos a ver que no se fija, no es algo que es inmóvil. El mismo Heracles, el mismo Hércules, aparece relatado en muchas historias de forma diferente. No es lo mismo para Esquilo, no es lo mismo para los poetas arcaicos. Hay diferencias de cómo va este héroe presentándose. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque el mito es algo que es móvil y tiene una siguiente estructura. Podríamos decir que es un relato tradicional, ¿cierto? Porque va pasando de generación en generación, o sea, se va formando una tradición. Es fabuloso y puede tender al engaño. La sofística, en un primer momento, levanta el logos, erige el logos contra el mitos. Ellos vienen a decir que el mitos, y probablemente de acá viene esta derivación que cuando te dicen, no, eso es un mito, eso es mito, es un mitómano, es un mentiroso. Probablemente parta con la sofística cuando ellos dicen que el mitos es algo nebuloso y el logos vendría a ser como la palabra que viene a aclarar. Pero sin embargo, Aristóteles viene a refutar esta posición sofista para venir a decirnos que el mito en realidad no es que sea algo necesariamente engañoso, no es necesariamente algo que sea mentiroso, y rescata estos dos conceptos, que es algo tradicional, o sea que es arcaico, pero también es un hecho memorable y ejemplar. O sea, ya en el mundo de Aristóteles había una postura de desmitificar, de venir a decir que los mitos en realidad, claro, eran relatos engañosos que se le contaban a las personas para que entendieran cómo funcionaba el mundo, cómo se había creado, era una suerte de cosmogonía, ¿cierto? Pero él dice, sin embargo, Aristóteles, siempre buscando una mesura, un término medio, él dice que son hechos que son memorables y ejemplares, que por ende no deberíamos atacar por sí mismo al mito, porque el mito sí te puede entregar una enseñanza. Entonces, habría una tradición mítica que tendría por lo menos 3 ejes o elementos, que aparece siempre en la mayoría de las culturas, con ligeras variaciones. Y en primer lugar, hace referencia a creación y destrucción de mundos. Muchas veces para explicar cómo se formaron las aguas, los mares, el mito de Gea, el mito del padre fundador de los dioses, que es Zeus, todo aquello, para explicar los fenómenos naturales, tiene que ver con la creación y destrucción de mundos. En todas las culturas hay un equivalente. Aparecen dioses y héroes. Bueno, esto ya es más propiamente del mundo griego. En todos los mitos aparece la confrontación o la ayuda muchas veces entre dioses y héroes. Aparecen estas relaciones que pueden ser conflictivas o armoniosas. Y también tiene que ver con los terribles encuentros con monstruos. Recuérdese todo esto, la quimera, la esfinge, el minotauro. Siempre aparece el monstruo Polifemo como una suerte de desafío, como algo que hay que derrotar, ¿cierto? Aparece el monstruo como algo que no solamente causa asombro y miedo en los que los ven, sino como una suerte de desafío o enigma, como es el caso de la esfinge.
Entonces, los mitos nos explican e ilustran el mundo, tratan de buscar, se adelantan en cierta forma a la ciencia. La ciencia después va a intentar una explicación racional basada en un método. El mito no, pues el mito va surgiendo desde el que va contando historias, en el mundo artístico. Por supuesto que después uno puede tomar una distancia, saber que eso no es racionalmente verdadero, pero siguiendo la estela de Aristóteles nos dice que siempre se puede algo aprender de ellos. Nos ofrecen una explicación, como bien dije, y es importante siempre considerarlo. El tiempo mítico, que es otro tiempo, está afuera, muchas veces viola las leyes que existen en el mundo histórico, en el mundo concreto. Entonces los héroes pueden tener poderes de clarividencia, pueden hacerse invisibles con artilugios mágicos, pueden tener fuerza sobrehumana, inclusive pueden llegar a volar, pueden utilizar, como por ejemplo los carros de Medea, cuando ella toma los cuerpos de los hijos que recién mata y se los lleva. Eso lo vamos a ver después en la siguiente clase. Nos vamos a abocar plenamente al mundo de la tragedia. Ahora nos vamos a enfocar principalmente al mito heroico y su manifestación en los poetas arcaicos, los primeros poetas y los poetas de la época clásica griega. Entonces, hay un cierto cariz religioso, hay un halo de solemnidad, que por supuesto se diferencia de los chistes, se diferencia de los cuentos orales tradicionales o de los cuentos populares del entretenimiento. El mito siempre tiene un halo de solemnidad. El que te lo cuenta te dice, no, esto ocurrió realmente, pero ¿cómo era posible que abriera los mares? ¿Cómo era posible que de un puñetazo destruyera un monte? ¿Cómo era posible que blandiendo su espada le cortara la cabeza a un dragón? Ah, claro, porque estamos hablando de una época mítica, anterior a cómo es el mundo actualmente. Entonces el héroe vivía en un tiempo mítico, que es otro tiempo, un tiempo de los sueños, como decían los antiguos australianos, una época en donde las leyes que nos regían no eran válidas, eran diferentes. Entonces, recopilando, ¿qué los distinguía a los héroes de los seres comunes y corrientes? El kleos, que es la fama, la arete, que era la virtud, y aparecen también otros elementos que los distingue de los dioses. Los dioses tenían atanatoi y eudaimones. La atanatoi era la inmortalidad, no eran inmunes a la muerte, y eudaimones, que vivían en una perpetua, bueno, ahora diríamos felicidad, pero vivían ellos en una forma perpetua de bienestar. No pasaban hambre, no pasaban frío, podían ser dañados, sí, pero eran inmortales. Bueno, los héroes griegos estaban desprovistos de aquellas virtudes. No eran mortales y muchas veces caían en la tragedia, caían en la infelicidad. Eso es lo que después, bueno, en el mundo de la tragedia específicamente queda objetivada aquella característica de los héroes, pero ya vamos a llegar más adelante a la tragedia. Ahora estamos en el comienzo de los relatos míticos. ¿Cuál era digamos, generalmente los dos caminos que conducían la vida del héroe? Primero era el prestigio, y el prestigio se alcanzaba con acciones arriesgadas, se lanzaba a la aventura, todas sus pasiones eran desmesuradas. En la furia provocaban un temor desproporcionado. Amando se entregaban con todo el corazón, a diferencia de los dioses, que muchas veces abandonaban a los humanos, los traicionaban. El héroe no abandonaba a sus hombres en el campo de batalla, y si traicionaba a un mortal, no era por beneficio propio, era por un bien mayor. Entonces vemos que la figura del héroe se contrapone a los dioses, porque los dioses viven en un estado sublime y muchas veces miran con desprecio a las criaturas humanas. El héroe no, el héroe muchas veces se sacrifica en una defensa heroica, se sacrifica porque los humanos, los mortales comunes y corrientes, ellos también eran mortales, pero no eran comunes y corrientes, consiguieran sus objetivos o escaparan de los miedos. ¿Y de dónde provenían? ¿De dónde salían? Principalmente de las uniones de dioses y héroes.
era muy común que un dios o una diosa sedujera a una mortal, muchas veces con malas artes, y engendraban a un héroe. También podían hacer de padres que ya eran héroes, eran padres humanos que eran héroes y habían tenido descendencia, y era una descendencia heroica. Y a veces salían de la nada, no siendo ni hijos de héroes, no siendo hijos de dioses. Ellos finalmente, por una hazaña heroica, después de muertos, eran mitificados. Y esta es otra característica singular en el héroe. Post-mortem, el héroe no es en el momento en que vive. Todas las historias para los griegos eran lejanas, eran de héroes que habían existido, y la heroicidad se configuraba después que habían muerto. Vivían en un tiempo mítico y eran una suerte de intermediario entre los dioses y los hombres. Eso es lo principal que podemos decir respecto a los héroes. ¿Y cómo morían? Bueno, por lo general de forma trágica. Pero esta tragedia, la tragedia se desata en el héroe, aunque sabemos, por ejemplo, casos como Perseo, que no hay ningún relato claro de cómo murió. Para la gran cantidad de los héroes, ellos morían por su ibris, que es esta desmesura, que lo podemos entender como la soberbia de luchar contra el destino, con el destino que los dioses daban a los mortales. Ellos luchaban en contra de estos destinos, o se sobreponían a alguna fuerza, violaban un límite que no debía ser violado, y obviamente este desacato a la divinidad era pagado de forma muy cruenta, era pagado con muertes terribles, muertes dolorosas, o caían en desgracia por la traición de algún cercano. Es como pasa en el mito de Medea, que nos relata Eurípides, cuando Jasón, luego de recuperar el vellocino de oro y casarse con Medea, finalmente él, en su desmesura, por probarse que él era un hombre superior, traiciona a Medea, se casa con la hija del rey de Creonte, con el rey Creonte, y ella lo traiciona. Y acaba de forma bestial porque envenena a su pareja y envenena a sus hijos, a su propia prole. Entonces aquí vemos que siempre el héroe, o el mito del Ícaro también, que es uno de los más conocidos, se fabrica unas alas de cera y por querer llegar hasta lo más alto, las alas se le queman y muere. O está el mito de Prometeo, aunque Prometeo no es específicamente un héroe, porque él sí tiene una cualidad divina, él es un titán. Y Prometeo, por amar tanto a los hombres, roba el fuego de los dioses, ahí está su ibris, su desmesura, y es castigado por Zeus en un monte donde va a ser sometido a una tortura, vamos a decir inhumana, una tortura totalmente brutal y de forma cíclica. Eso principalmente entonces respecto al mundo de los héroes. Ya que hemos conceptualizado el mundo heroico, vamos ahora a la literatura. Vamos a ver cómo el héroe de diferentes maneras se enfrentaba al miedo, o era presa del miedo, o cómo a través de una experiencia totalmente traumática el héroe lograba sobreponerse o no. Entonces, habíamos leído a Píndaro en un comienzo, y acá tengo seleccionado algunos fragmentos. Mira, este fragmento es de las Píticas, la Pítica 5, que se la canta a Arcesilao de Cirene, vencedor en la carrera de carros. Y del fragmento 55, en el verso 55, bueno, como bien dije, todos estos cantos, estas odas, estaban hechos para ensalzar al ganador del concurso, de la competencia, pero obviamente no era solamente ensalzarlo a él, sino que se hacía una mixtura con la divinidad, con la historia de la ciudad y con los principales hechos. Entonces, en esta Pítica, Píndaro nos dice:
pero nadie está exento de fatigas ni lo habrá. Con todo, sigue en camino la prístina dicha de Bato, aquesto y aquello repartiendo. Bato fue fundador de la estirpe de los reyes de Cirene. Entonces dice: y es torre de la ciudad y un ojo brillantísimo para los forasteros. Aún los leones de bronco rugido huyeron de miedo ante él, cuando sobre el mar, desde Delfos, les trajo su voz. Entonces hasta las fieras arrancaron con mucho temor. ¿Pero por qué? Porque Apolo, Arquejeta, su guía, puso a las fieras en terrible terror, a fin de no quedar sin cumplimiento en sus oráculos en favor del señor de Cirene. Entonces este señor Bato, este fundador de la estirpe de los reyes de Cirene, es ayudado por Apolo. Entonces vemos que por intervención divina, el héroe fundador en este caso, que es Bato, es ayudado por este Apolo, que con una voz estentoria, lo podemos describir así en términos más contemporáneos, provocaba el miedo. Entonces el miedo podía ser provocado por un dios en favor de un mortal o de un héroe, pero a veces ocurría lo contrario. Y vamos a leer un siguiente fragmento, la Nemea novena, que es un canto agromio de Etna, vencedora en el carro. Y dice la estrofa cuarta: después que al hijo de Oicles, cual prenda de fiel juramento, dieron por esposa a Erifila, domadora de hombres, fueron ellos desde entonces los más poderosos entre los dánaos de rubios cabellos. Y un día condujeron contra Tebas, las de 7 puertas, una hueste de héroes, no conforme al curso de aves favorables. Ni el hijo de Crono, sacudiendo su rayo, alentaba a avanzar a quienes locamente dejaban su casa, sino a retirarse de la marcha guerrera. Entonces se fijan que este dios también los dioses podían provocar miedo a las huestes enemigas. Esta estrofa habla de las 7 puertas, es desarrollada posteriormente por Esquilo en su tragedia que se llama Los 7 contra Tebas, que para mi gusto es una suerte de catálogo del miedo, de cómo anteponerse al miedo y cuál es la solución ante cada miedo. Lo vamos a ver en una siguiente clase, que nos vamos a dedicar íntegramente a las tragedias, porque es un tema que hay que tomarlo de múltiples aristas. No lo podemos repasar de forma tan... no lo podemos tratar de forma tan ágil, y por eso le vamos a dedicar una clase concreta a la tragedia en el mundo griego. Vamos a leer otra selección que tengo acá. Esta vez corresponde a un Epinicio, que es de Baquílides, poeta también contemporáneo a Píndaro, de gran importancia por sus odas y fragmentos, los fragmentos obviamente que fueron rescatados, y nos dice en un Epinicio, concretamente en el Epinicio 5, que también es a un vencedor en la carrera de caballos en los Juegos Olímpicos, y nos dice: antaño dicen que el varón invencible, destructor de puertas, vástago de Zeus, de resplandiente rayo, descendió a las mansiones de Perséfone de finos tobillos, para llevar al perro de afilados dientes a la luz desde el Hades, al hijo de la inabordable Equidna. Bueno, aquí nos dicen que Equidna, nos dicen: Heracles, hijo de Alcmena, descendió al Hades para atraer a Cérbero, el perro infernal, hijo de los monstruosos Equidna y Tifón. Perséfone es la esposa de Hades. Es la esposa de Hades. Eso es lo que dice la nota. Allí las almas de desgraciados mortales percibió junto a los corrientes de Cosito, que es un monte, cuales hojas que el viento arremolina por los promontorios resplandecientes del Ida. Apacentador de ovejas, y entre ellas descollaba la sombra del osado guerrero agitador de la lanza del descendiente de Portaón. Portaón fue padre de Eneo, a su vez padre de Meleagro, y Eneo fue el que dio inicio a escapando de Troya, a la Eneida, que vendría a ser la versión romana de los mitos griegos, pero eso también excede a esta clase y va a ser explicado más adelante. Entonces, claro, acá vemos cómo los dioses y los héroes están en convivencia,
interfieren en los asuntos humanos y lo hacen para provocar miedo o provocar lo contrario al miedo, que es la valentía, que es sobreponerse al miedo. Por eso el héroe, dijimos en un primer comienzo, a pesar de que tiene sus características, una de las cosas que no caben en él es que el miedo lo atrapa. Puede sentir miedo, lo siente en el campo de batalla, pero jamás sucumba ante el miedo. Por eso podemos decir con total propiedad que el héroe se construye frente al miedo, ya sea derrotándolo o utilizándolo como un arma. Vamos a ver ahora otro fragmento. Nos vamos a pasar a Homero. Homero, que es, muchos lo marcan como el padre de la literatura de Occidente. Bien sabemos que Homero, bueno, existen muchos mitos, algunos hablan que se habla de su ceguera, que habría sido ciego. Algunos dicen que fue una metáfora, porque él era ciego y era para potenciar la oralidad. Homero, los homéridas, que eran los poetas que memorizaban sus cantos, sus dos grandes poemas que son la Ilíada y la Odisea, lo hacían de oídas y lo hacían en voz alta, a veces acompañado por algún instrumento como la lira. Entonces, claro, se ha querido resaltar esta característica como para decir que era alguien que oía, alguien que no escribía con la vista, sino que con el canto. Otros han querido eliminar la figura de Homero diciendo que era una suerte de colectivo, una suerte como de grupo poético donde se reunían muchos poetas. Bueno, eso que quede para los expertos. Lo cierto es que hay un autor que se llama Homero y que escribió la Ilíada y la Odisea. Y bueno, bien sabemos que en la Ilíada nos relata los últimos 51 días de la larga guerra de Troya entre aqueos y troyanos, una guerra que se extendió por 10 años, pero la Ilíada solamente retoma 51 días, que parte con el canto a Aquiles, cantando la musa sobre la furia de este héroe, y termina con la derrota de Héctor, que era el principal defensor de Troya. Entonces, nos vamos a ir al canto 5. Vamos a ver cómo el miedo es cantado por Homero y lo hace a través de las hazañas de Diomedes. Y dice, canto 5, hazañas de Diomedes. A Diomedes Tidida infundió entonces Palas Atena, para que entre los hombres argivos brillase bravura y osadía, de modo que así una gran gloria alcanzara. De su casco y escudo hizo entonces salir viva llama, parecida a una estrella que luce en otoño y tilila, cuando sale del baño que toma en la mar del océano. La cabeza y los hombros del héroe tal fuego tenían, cuando entró en plena lucha en la gran multitud agitada. Entonces vemos cómo Atena, para ayudar a Diomedes, para que causen miedo, miren esta imagen preciosa de esta estrella fulgurante. O sea, en términos pictóricos, cinematográficos, poéticos incluso, esta imagen del guerrero que tiene tiene un casco y un escudo que salió una llama, entonces obviamente iba a provocar miedo. Acá vemos cómo lo sobrenatural es un elemento que desencadena el miedo en el campo de batalla, porque se sabe desde antiguos tiempos, que la forma de ganar una batalla, un combate de forma rápida, era primero infundiendo miedo. Y si es con si es con medios sobrenaturales, los fines van a ser mucho más expeditos. Vamos a otro canto ahora, donde aparece también explícitamente relatado el miedo. Y acá es cuando habla de Aquiles, es específicamente el canto 18. El apartado ha sido descrito como grita Aquiles y siembra el terror entre los troyanos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Y dice, y el de los pies ligeros Aquiles dijo, ¿cómo puedo luchar si los teucros me tienden las armas
y mi madre se niega a dejarme luchar ahora, hasta que mis ojos no vean que está nuevamente a mi lado y me traiga unas armas muy bellas que Hefesto fabrique. Hefesto era el herrero que fabricaba armas fabulosas. No sé de qué guerrero, dice Aquiles, podría vestirme las armas, sino solo el escudo de Áyax. Más creo que se encuentra en las filas primeras y está peleando con la lanza y en torno al cadáver del noble Patroclo. Entonces Aquiles se ve, está preocupado, se ve impotente porque no tiene sus armas que se las quitaron los teucros, ni tiene el escudo de Áyax, porque aquí es claro, aquí aparece la visualidad, o sea, un Aquiles desnudo y provisto de armas podría ser muy heroico, tener una fuerza sobrenatural, pero si no infundía miedo en sus enemigos, podríamos decir que ya la mitad de la pelea estaba perdida. Entonces, ¿qué dice? Y la rápida Iris, de pies como el viento, le dice: bien sabemos que tienen aquellos tu bella armadura, pero vente hasta el foso, en el campo de batalla, y en él muéstrate a los troyanos, para que temerosos de ti la batalla suspendan, y se animen los bravos aqueos que están abatidos, y así tengan la lucha una tregua, aunque sea muy breve. Entonces, claro, acá se da cuenta Aquiles que a pesar de que no tenía las armas de batalla, contaba con el grito, con la actitud, con salir a amenazar, que los troyanos vieran. Vieran al principal enemigo, porque claro, Aquiles era infundía temor solamente por el nombre. Entonces le dice ella, la rápida Iris de pies, que se presente en el campo de batalla. Y hay otro fragmento que ya me parece que llega al paroxismo de lo que significa el miedo en el mundo antiguo, que es uno de los últimos cantos, el canto 22, que relata ya el enfrentamiento, entre Aquiles y Héctor. Y lo dice de forma muy explícita. En primer lugar, habla de las vacilaciones de Héctor. Héctor sabía que Aquiles era alguien de temer. Acá vemos que el miedo se transforma en el temor y en la angustia. El temor, porque es el miedo racionalizado, es saber que Aquiles es un enemigo de temer. Y en la angustia, por no saber cómo se va a desencadenar este enfrentamiento. Y nos dice Homero que todas estas cosas negativas pensaba Héctor. Dice, estas cosas pensaba Héctor, y en tanto llegóse a él Aquiles, como Enialio, guerrero provisto de un casco gallardo, con su pica de fresno del bosque Pelión apoyada sobre el hombro derecho, y la punta brillaba lo mismo que una llama encendida, o lo mismo que el sol cuando nace. Héctor, cuando lo vio, se asustó y no podía estar quieto, y dejando las puertas atrás, escapó horrorizado, y en sus ágiles pies, confiado, lanzóse el pelida. Imagínense la imagen. Héctor arranca, es una reacción fisiológica. Él está vacilando, está pensando, está en el temor, y cuando ve a Aquiles, el temor se disipa y aparece el miedo que se apodera de él completamente. En el mismo canto 22, entonces vemos la figura de Héctor asustado. Vemos entonces en el canto 22 que nos dice en el verso 190: mientras a Héctor el rápido Aquiles seguía acosando, lo persigue, como el perro va por la montaña, por valles y cuestas, persiguiendo al cervato, o sea, a la criatura que va a cazar, a quien él levantó de la cama. Y si éste se esconde azorado por entre un arbusto, corre aquel rastreando hasta que lo descubre de nuevo. Tal corría el pelida de los pies ligeros tras Héctor. Recuerden que era un hombre velocísimo, que era una suerte de Flash. Pero llega un momento en que Héctor, sabiéndose acorralado, sabiendo que ya no puede, como Aquiles y la tortuga, la distancia no es infinita, llega un momento en que se va a cortar y va a tener que enfrentárselo. Héctor decide darle pie y dice: cuando entrambos guerreros halláronse al fin frente a frente, el gran Héctor del casco brillante habló así, él el primero:
No iré más ante ti como lo hice hasta ahora. Oh Pelida, di la vuelta 3 veces en torno a la villa de Priamo, sin tener el valor de arrostrarte. Mas ahora decido enfrentarme contigo, a matarte o a que tú me mates. Que los dioses no sean testigos, pues son los mejores, y ellos ya cuidarán de que nuestros acuerdos se cumplan. Si Zeus Padres me da la victoria y la vida te quito, ya contento con esto, no habré de afrentarte cruelmente, pues al punto en que te haya quitado las armas magníficas daré a Aquiles tu cuerpo a los dánaos. También tú haz lo mismo. Y con torvo mirar dijo Aquiles, el de pies ligeros: Héctor, no hables de pactos, bien sabes que yo no te olvido. No hay posible alianza leal entre leones y hombres, ni tampoco de acuerdo se muestran corderos ni lobos. Antes bien, siempre piensan causarse gran daño unos a otros. Ni es posible en nosotros tampoco el amor o el acuerdo, mientras tú o yo nos hayamos podido saciar con la sangre, mía o tuya, esta vez a Ares el incansable guerrero. Imagínense, todo lo que le dice Aquiles prácticamente le viene a decir que la igualdad entre el león y la oveja no es igualdad, es opresión. Un adagio antiguo que después podríamos decir que aparece como repercusión en William Blake. Pero esto también le pide, a sabiendas de que el cuerpo fallecido para los griegos significaba de vital importancia, él se antecede y también teme. Aquí se ve el temor totalmente reflejado de Héctor, casi anticipándose. Él dice: yo te puedo matar, y si yo te llego a matar, yo voy a devolver tu cuerpo, te pido que tú hagas lo mismo. Aquiles está encolerizado, no hay forma de frenarlo, no hay forma de decirle que entre en razón. Y bueno, sabemos cómo es el desenlace. Aquiles mata violentamente a Héctor, su cuerpo es arrastrado, y finalmente, ya una vez que la cólera se matiza, la cólera comienza a bajar, Aquiles entra en razón y el cuerpo de Héctor es devuelto a los suyos. Entonces ahí vemos todas las etapas del miedo. El miedo se infunda en el campo de batalla por intervención divina, pero también por la intervención de los propios héroes que, valiéndose de armas que refulgen o de la pura presencia a través del grito, infunden este miedo. Y Héctor es la figura paradigmática, probablemente la más humanizada dentro de los héroes homéricos, porque el primero sí, pues siente un miedo que le atraviesa los huesos, le recorre por la sangre, le atraviesa el espinazo. La primera reacción instintiva es correr. Él está reflexionando el miedo, pero una vez que ve a Aquiles, a su agresor encima, corre, y ya finalmente cuando ve que correr no tiene ningún remedio, le hace de frente. Y por eso es heroico, porque finalmente él, sabiendo que se iba a enfrentar a tremendo héroe, a tremendo titán de la batalla, él finalmente dice: ya, yo no puedo seguir corriendo y vamos a luchar frente a frente en una lucha a muerte. Maravilloso. Bueno, para cerrar el ciclo homérico tenemos que referirnos a la Odisea. La Odisea, como bien sabemos, totalmente diferente. Ya no es una suerte de gran, ¿cómo podríamos decir? Ya no es un relato épico en el campo de batalla donde los héroes sucumben ante el miedo, ante la lanza del enemigo. La Odisea ya podríamos decir que corresponde más como a lo que es el viaje mítico del héroe, y se correlaciona mucho más con Joseph Campbell, que, como bien dijimos, en este caso lo vamos a dejar de lado porque nos parece que es demasiado esquemático, que escapa un poquito a lo que queríamos relacionarnos con el miedo. En ningún momento lo desacreditamos, por supuesto que no. Por supuesto que tiene hay una potencia en su pensamiento que se refleja en los contadores de historias contemporáneos y modernos. Pero en este caso, el viaje del héroe, claro, queda totalmente patente. Odiseo, que aparece ya mencionado en la Ilíada, no como
como uno de los principales protagonistas. En este caso él es el protagonista de este viaje, que lo lleva al destierro, lo lleva al naufragio, a la locura. Y está el famoso canto, el canto 9, que es cuando llegan a una isla, a la isla donde están los cíclopes. Acá aparece la figura del monstruo completamente, este gigante que tenía un puro ojo, una raza de gigantes, mejor dicho. Y nos dice Odiseo, o Ulises ya latinizado, nos dice en el canto 9, en los versos 220 al 245: a buen paso alcanzamos la gruta, mas no hallamos dentro a su dueño, el monstruo, que andaba paciendo su pingüe manada por los prados, y ya en su oquedad registraron toda esta cueva. Vimos zarzos cargados de quesos y prietos rediles, que guardaban por orden de edad en los corderos y chotos, los de 2 estaciones aquí, más allá los medianos, a otro lado los más pequeñuelos. En cierta forma, ellos venían con mucha hambre, el grupo de Odiseo, después del naufragio, y cuando llegan a esta isla y la encuentran con estos tesoros ricos en comida, en manjares suculentos, Odiseo dice, bueno, aquí tenemos que provisionarnos, no, es nuestra oportunidad. Pero él dice, empezó en aquel punto mi gente a pedir que, cogiendo los quesos y dando salida a corderos y chivos, volviéramos luego con ellos a cruzar en la rápida nave las aguas salobres. Claro, porque venía el cíclope, entonces había que proveerse rápido y salir. Pero lo que dice Aquiles, más yo sordo a sus ruegos, y se lamenta, y cuánto mejor fuera oírlos, quise ver a aquel hombre y pedirle los dones de huésped. Poco amable en verdad iba a ser su presencia a los míos. Claro, él habla como aquel hombre, pensando que iba a ser un hombre, una criatura normal. El dueño de estos suculentos manjares, y los hombres de él le dicen, no, arranquemos por favor. Y él dice, no, quedémonos. Ahí uno se da cuenta, la ibris, la desmesura. Odiseo no es alguien prudente precisamente, comete muchos errores. Pero siempre, en último término, cuando falla su prudencia le viene el ingenio. Y por eso nos encanta Odiseo, porque él se parece mucho a nosotros. No fue un hijo, no fue un descendiente de dioses. Sus padres probablemente fueron héroes o no lo sabemos a ciencia cierta. Pero él se vale del ingenio, no tiene una fuerza sobrehumana, no tiene el poder de la clarividencia, ni los pies ligeros de Aquiles. Y sin embargo, esto es lo que ocurre. Entonces, bueno, aparece la figura de este cíclope y lo relata de esta forma. Una vez que ellos tienen que esconderse porque aparece esta figura, con una voz estentor y grande les dice el cíclope, ¿quién sois, forasteros? ¿De dónde venís por la ruta de las aguas? ¿Viajáis por negocio o quizás a la aventura? Como van los piratas del mar que navegan errantes, exponiendo su vida y llevando desgracia a los pueblos. Al oírle, el temor quebrantó nuestros pechos. Tal era de terrible su voz, una voz horrísona, espantosa su propia figura, mas con todo logré contestarle con estas palabras, o sea, se sobrepone al miedo y le dice, somos dánaos que errando venimos del campo de Troya, sobre el seno sin fondo del agua, merced y capricho de los vientos. Buscando el hogar nos torcieron el rumbo por diversa región y distintos caminos. Decreto de Zeus, ello fue a no dudar. Bueno, finalmente esta criatura enorme los acecha, los somete dentro de su cueva y ve Odiseo con espanto cómo toma 2 de sus hombres y los destroza. Lo dice de forma muy gráfica Homero, que restriega sus sesos sobre la tierra, o sea, los destruye como que fueran muñequitos y con eso se los va comiendo, se va sirviendo de ellos. Terrible. En el canto 11 también aparece de forma totalmente gráfica lo que es el miedo, y esta vez tiene que ver con el Hades, el inframundo. Claro, de forma cristianizada después se entendía como el infierno, pero el Hades era el lugar donde moraban las almas de los caídos. Y la forma en que es descrita el Hades,
yo creo que antecede a todo lo que es la literatura gótica de miedo y contemporánea. Aparecen figuras muy vivas de cómo es este infierno temeroso, no es un lugar donde uno vaya a relajarse. Y así es descrito. Miren cómo lo describe. Mas, después de aplacar con plegarias y votos las turbas de los muertos, tomando las reses corteles el cuello sobre el hoyo, corría negra sangre. Del Erebo entonces se reunieron surgiendo las almas privadas de vida, desposadas, mancebos, ancianos con 1000 pesadumbres, tierras jovenecidas allá con la pena primera, muchos hombres heridos por la lanza de bronce, guerreros que dejaron su vida en la lid con sus armas sangrantes. Se acercaban en gran multitud, cada cual por un lado con clamor horroroso. Yo, dice Ulises, presa del lívido miedo, ordené a mis amigos que al punto cogiendo las reses que por bronce cruel degolladas yacían en el suelo, las quemaran quitada la piel invocando a los dioses. Al intrépido Hades, la horrible Perséfona, a un tiempo del costado sacando otra vez el agudo cuchillo. Me quedé conteniendo a los muertos, cabezas sin brío, sin dejarles llegar a la sangre, hasta hablar con Tiresias. Ahí está totalmente para exhortar este miedo, le pide a los hombres que hagan un rito para poder de cierta forma exorcizar estos miedos. Vemos cómo el héroe, viéndose totalmente rebalsado ante estas figuras horrorosas, pide la intervención divina. La pide, claro, vamos a decir de corazón, pero es que, claro, está en una encrucijada. El héroe sabe que si no se interpone ante el miedo, si no realiza una acción concreta, el miedo lo va a terminar devorando. Y Ulises, como bien dijimos, que no es prudente, que muchas veces es arrojado, es imprudente en lo contrario, en último término sabe que el miedo lo va a devorar. Bueno, y aquí está la imagen, vamos a decir, casi primordial, que narraba de forma muy sucinta en la Odisea, que es cuando él escucha el canto de las sirenas, y sabiendo que las sirenas con su canto seducen a los hombres y provocan la locura en los hombres que se arrojan, él le pide a los hombres que lo amarren al mástil, a sus hombres, ellos se hagan unos tapones de cera, pero él no, él quiere probar el miedo, él dice, él pide que lo aten a este mástil, porque sabe que si no lo atan, él va a salir también presa del miedo y va a morir, va a sucumbir, pero lo quiere enfrentar. Esa imagen es tremenda, yo creo que esa imagen, que como dije, está narrada de forma muy sucinta por Homero, podríamos decir que se repite casi fractalmente a lo largo de toda la obra, y vendría a ser esta suerte de talismán, de que la persona sabe que la mejor forma de enfrentar el miedo no es escapando como Héctor, y viéndose acorralado, no le queda otra, sino que es probándose a sí mismo, obviamente con precauciones, por eso pide que lo aten, para experimentar el miedo. O sea, el héroe se enfrenta al miedo, ya sea escapando y tomando las armas cuando ya no hay ningún peligro, o desafiándolo inclusive, tentando al miedo, porque sabe que si tú eres capaz de sobreponerte al miedo, tus capacidades, tus potencias van a ser infinitas. Bueno, para terminar, quería terminar con unas palabras de Alfonso Reyes, que hace referencia en este libro que yo ya había citado al comienzo, Los héroes y junta de sombras, y él nos dice, trata de hacer una relación de cómo es el mundo heroico, que tiene que decirnos ahora, bueno, en el tiempo que él vivió, la época de los totalitarismos, y nos dice: los primitivos eran dados a la fantasía, sí, pero también es posible que, al apreciarlos, seamos víctimas en parte de la condensación producida por el amontonamiento de los siglos.
como en ese cielo azul que todos vemos y que ni es cielo ni es azul. De aquellas vetustas figuraciones solo recibimos la rudeza del saldo, la vulgaridad estadística, el promedio bruto. Única cosa que se transmite en la tradición oral de padres a hijos, sin el excipiente, sin el sustento de las explicaciones reales o falsas que le prestan su proyección jeroglífica y permiten averiguar su significado. Que éste, para las culturas no escritas, puede evaporarse en unas cuantas generaciones. En la mente siempre hay sustancias míticas, aunque la razón las licúe y envuelva. Y si de pronto desaparecieran las letras, único recurso de conservación para las especies más espirituales y diáfanas, solo garantía que pueda justificarnos ante los intrépidos futuros, simplemente se diría de nosotros que éramos unos seres feroces, entregados a destrozarnos mutuamente, no por estos o los otros motivos comprensibles y lógicos, ora sean simpáticos o repugnantes, sino por esencias mágicas y contrapuestas de dos amuletos enemigos, una cruz gamada y una cruz de hoz y martillo, al parecer desviaciones ambas de otra cruz anterior. Nuestros actos y nuestra mentalidad discurren por muy otros caminos, que ni siquiera necesitan de estos toscos emblemas, pero en las lejanías del tiempo se enmohecerían hasta el absurdo, y el aire, exento de color, aquí cerca y a nuestro alcance, el aire que ni siquiera vemos, al concentrarse en las lejanías, encimándose en los abismos del éter, se volvería azul, confesando su color latente y secreto, y lo racional parecería descabellado y fantástico. O sea, por mucho que nosotros queramos escapar del mito, por mucho que creamos que estamos en una época racional, y eso muy bien lo descubre Freud, a través de su psicoanálisis, podemos estar de acuerdo o no con él, pero todo el pensamiento psicoanalítico freudiano tiene una fuerte potencia con el mundo griego de los mitos, específicamente con las tragedias. De ahí que provenga el complejo de Edipo o el complejo de Electra. Y es algo también que rescata a su sucesor, que es Jung, que él sabe que el mito sigue perviviendo, ya no en este mundo racional y secularizado, en donde ya no creemos en los dioses, pero aparecen los sueños, se manifiesta todavía en las historias, en una tradición. Y lo que decía Alfonso Reyes, que hablaba de esta cruz gamada, o de este hoz y martillo, que también era una forma de cruz, por muy racional que quisieron presentarse en su momento, se hundía en los mitos. Y este cielo que no era cielo, y este azul que no era azul, bien sabemos que para los griegos ellos hablaban del vinoso ponto, o sea, para ellos el mar tenía un color vinoso. Probablemente ni siquiera hayan conocido la palabra azul, que fue designada mucho tiempo después, en la Grecia posterior. Aún así, estos mitos perviven. Y cuando los mitos no son conocidos ni estudiados, estos mitos muchas veces se encarnan en otras cosas. Y bien sabemos que hay una cierta peligrosidad, porque los mitos, querámoslo o no, aparecen en la prensa moderna, aparecen en tu propia vida, aparecen con la forma del temor, con la forma de una canción, y si no son comprendidos a través de forma racional, como hemos tratado en esta clase, de alguna forma se van a manifestar. Y qué mejor que frente a esta manifestación de los mitos, qué mejor que al menos estar preparados y recordar los relatos de los héroes, que ellos también se enfrentaron a este mundo mítico y sucumbieron o vencieron, pero estuvieron ahí presentes y le dieron cara. Muchas gracias. En la próxima clase vamos a hablar ya específicamente de las tragedias. Vamos a hablar de cómo se origina la tragedia. Vamos a hablar de Eurípides, de Sófocles, que son los principales dramaturgos, y Esquilo, los tres principales trágicos griegos, y cómo el miedo se manifestaba en sus obras. Vamos a ver que hay una diferencia con los héroes míticos de raigambre homérica o como matriz en
en el pensamiento mítico más arcaico, más antiguo del mundo griego. Así que eso, gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Sería genial que pudieras escribir abajo algún comentario. La idea es que esto sea abierto, que lo comentemos, alguna recomendación, si encuentres que hubo alguna falla en la exposición, también se agradece. La idea es que entre todos vayamos comentando y aprendamos algo. Esa es la primera intención. Yo no estoy dictando cátedra, por eso lo quise llamar de forma muy modesta como un seminario, como algo abierto, algo público. En la próxima clase vamos a hablar ya específicamente de las tragedias, vamos a hablar de cómo se origina la tragedia, vamos a hablar de Eurípides, de Sófocles, que son los principales dramaturgos, y Esquilo, los tres principales trágicos griegos, y cómo el miedo se manifestaba en sus obras. Vamos a ver que hay una diferencia con los héroes míticos de raigambre homérica o como matriz en el pensamiento mítico más arcaico, más antiguo del mundo griego. Así que eso, gracias por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Sería genial que pudieras escribir abajo algún comentario. La idea es que esto sea abierto, que lo comentemos, alguna recomendación, si encuentres que hubo alguna falla en la exposición, también se agradece. La idea es que entre todos vayamos comentando y aprendamos algo. Esa es la primera intención. Yo no estoy dictando cátedra, por eso lo quise llamar de forma muy modesta como un seminario, como algo abierto, algo público. Eso. Muchas gracias y hasta un próximo Lector Estepario.